resumido en esta parte. Esta presentación se las puedo pasar si alguien la quiere, pero no voy a explicar todo por un tema de resumen. ¿Ya? Vamos a hacerlo como bien rapidito, sin entrar en muchas definiciones. Entonces, los gráficos estadísticos, ¿ya? Entonces la idea es, al hacer un estudio sobre la muestra, la idea es describir la información. La presentación entonces va a revelar de manera visual los patrones de comportamiento de la variable estudiada. La idea de los gráficos que tienen que ser a prueba de tontos, prácticamente, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? La idea es que cualquier persona pueda entender los resultados de un gráfico estadístico. Y importante el tipo de datos y la idea de presentar determinan cuál gráfico usar. Pero ese tipo de cosas yo creo que son muy específicas. Por ejemplo, las variables cuantitativas y cualitativas tienen su tipo de gráfico. Por ejemplo, cuando los datos son cualitativos, generalmente se usa un gráfico circular o de pastel, o un gráfico de barras también. ¿Ya? Ahí tienen, por ejemplo, gráfico de barras, gráfico de pastel. ¿Ya? Lo que pasa es que después la frecuencia, por eso aparecen números, la frecuencia es lo que después se coloca en el gráfico, no la categoría. ¿Se fijan? Esas son categorías. Y lo que pasa es que la frecuencia, cuántas veces se repite un dato, es lo que aparece después en números. Para que no se confundan, que de repente uno cree que, profe, cualitativa, no tiene nada que ver con esto. No, tiene que ver. Entonces, hay lo que se llama un diagrama de Pareto, pero eso yo creo que no lo van a ver. En realidad es como un gráfico de barras con una línea intermedia. Esto es como que toma la frecuencia acumulada. Eso no lo vamos a ver, no creo que lo van a ver en el curso. La gráfica de puntos sí, ya es más conocida, pero ese tipo de gráfico de puntos no creo que aparezca en la PTU. Diagrama de Taylor-Johann, si alguna vez lo vieron. ¿Ya? Ahí aparece. Es como, esto en realidad es 52, 66, 68, 62. Como que el tallo son las decenas y las unidades son las hojas. Tampoco es difícil de entender. Pero pasemos a otro tipo de gráficos, como de manera rápida. Aquí quiero pasar entonces cuando los gráficos entonces tienen la tabla de frecuencia, que eso es lo que quiero ponerle énfasis. Entonces, una tabla de frecuencia dice ahí que cuando yo tengo muchos datos, en general es muy engorroso todo. Si yo tengo una lista con muchos datos, en general, tenerlos en sí no son atractivos de presentar al público. La idea, obviamente, es condensar los datos de tal manera que podamos manejarlo de una manera mucho más simple. Entonces, tomamos los datos que obtenemos y la idea es poder presentarlos de una manera más atractiva o más resumida. Y ahí aparece lo que se llama las tablas de frecuencia. Entonces, ustedes pueden tomar un conjunto de datos y lo pueden organizar en una tabla de frecuencia, dividiendo en categorías. Generalmente uno usa la tabla de frecuencia con datos de tipo cuantitativos, aunque no impide que también lo haga con cualitativos. Entonces, por ejemplo, ahí tengo los números, ¿cierto? Y quiero contar cuántos ceros hay. Entonces ahí aparece el primer concepto que se llama frecuencia. ¿Cuántas veces se repite un dato? Entonces, el primer indicador, ¿cierto? Es el tipo de categorías en que yo voy a dividir los datos, la clasificación. Si es numérica, obviamente van a aparecer cantidades. Si es la variable cualitativa, van a aparecer aquí palabras. Entonces las categorías se representan generalmente con una letra X, y cuántas veces se repite cada categoría o el tipo de datos es lo que se llama como frecuencia o frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite el 3, cierto? Perdón, dije mal. ¿Cuántas veces se repite el 1? 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el 2? 8 veces. Entonces, obviamente, necesito hacer un conteo aquí, aunque generalmente ustedes van a trabajar con datos ya agrupados, ya resumidos.
Primero, entonces, tenemos ese indicador que se llama la F. Importante en estadística, el total de datos está representado por una letra N minúscula, si es la muestra, mayúscula si es que fuera la población. Pero finalmente ustedes no van a trabajar con población. Entonces, hay un ejemplo. También, ojo, si los datos son, fíjense que aquí, en este ejemplo, habían solamente 5 categorías. En otros ejemplos pueden aparecer 30 categorías. Entonces, claramente hacer 30 de estas filas es muy engorroso, es muy demoroso. Entonces, tenemos que ir resumiendo esto y ahí aparece la agrupación por intervalos. Entonces, dice, ahora es común que una tabla de frecuencia esté agrupada en intervalos de valores. Cuando ocurre esto, se pierde algo de información. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, estas 19 notas son todas categorías prácticamente distintas. Entonces, hacer una tabla de frecuencia con todo ese tipo de datos es muy largo. Entonces, lo que se hace es hacerlo en agrupaciones por intervalos. Entre 50 y 60, 60 y 70, hasta 90 y 100. Y ahí reducimos las categorías y volvemos a hacer que la tabla sea un buen resumen de los datos. Importante, todas las categorías en estadística, cuando están en intervalos, es un intervalo con lo que se conoce como corchetes para adentro y afuera, ¿cierto? Son intervalos semiabiertos. Entonces, las primeras categorías, esta es cerrada, incluye el 50, y después está abierta, no incluye el 60. Entonces, todas las categorías son así, menos la última, que la última tiene que tener el dato máximo y tiene que ser un intervalo cerrado. Eso es importante en ese detalle, que lo tengan en cuenta. Por si alguna vez lo interpretan, así aparece, y es lo usual. Es lo usual que se hace. Aunque a veces yo he visto en ejercicios de facsímiles que aparece de una forma distinta. Pero vuelvo a decir, la mayoría de las veces aparece así. ¿Se entiende esa parte, no? Ahora, esto se conoce como clases, muchas veces. Categorías, a veces se coloca clases. Entonces, cuando ustedes digan después más adelante la marca de clase, tiene que ver porque las categorías se llaman clases muchas veces. Las 5 categorías, 5 clases. Algunos pequeños conceptos. Bueno, aquí sale como construir una tabla de frecuencia, eso no lo vamos a ver, obviamente. ¿Ya? Pero esto sí ya es importante. Le agregamos entonces lo que se conoce como marca de clase. Volver entonces un poquito atrás. Tenemos dos tipos de tablas de frecuencia. Tenemos una tabla de frecuencia donde los datos no están agrupados en intervalos. La categoría es un número, listo. Cada categoría es un valor. Pero si los agrupamos en intervalos, es otro tipo de organización de los datos. Y cuando tenemos este tipo de tablas de frecuencia con intervalos, que es lo más común, aparece lo que se conoce como la marca de clase. Y la marca de clase va a servir mucho para sacar promedios. Entonces, por ejemplo, tenemos estas categorías, ¿ya? Y entendemos que cada una se llama clase. Entonces, la marca de clase es el promedio entre los extremos de cada intervalo. Entonces, por ejemplo, entre 39 y 47, el promedio sería 43. Es como el número que justo está, ¿cierto?, entre medio. A veces se puede sacar hasta mental, porque total es sumar y dividir por 2, entonces no es mucho que realmente hay que hacer. Entonces, entre 47 y 55, la marca de clase es 51. Y así, entre 55 y 63, 59, y así podría seguir para abajo. Eso se llama lo que se conoce como marca de clase. Y solamente existe cuando los intervalos están cuando la tabla de frecuencia está organizada en intervalos. Eso es súper importante que lo tengan claro. También, si yo quiero organizar los datos con intervalos, existe lo que se llama la amplitud, el largo que puede tener cada intervalo. Por ejemplo, aquí la amplitud es 8, ¿cierto? Porque entre 39 y 47 hay 8 de diferencia. Entre 47 y 55 hay 8, 55 y 63 también hay 8, y así sucesivamente.
se llama amplitud de los intervalos. Y nos va a servir después, más adelante, para sacar algunas medidas de tendencia central, sobre todo lo que significa lo que es la mediana, si no me equivoco, o la moda, si no me estoy recordando, si no me equivoco, una de las dos. Entonces, tener claro que tenemos dos tipos de tablas de frecuencia, sin intervalos, con intervalos. La más fácil es sin intervalos, la más difícil es con intervalos. Entonces después viene otro indicador, ya tenemos entonces la variable, tenemos la marca de clase, tenemos la frecuencia absoluta, y después aparece lo que se llama la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada viene de la frecuencia absoluta. Como los datos están ordenados de menor a mayor, ¿cierto?, en categorías, si ustedes lo observan, y es lo más lógico, la frecuencia acumulada es ir sumándole las categorías hacia abajo a la absoluta. Y ahí voy obteniendo lo que se conoce como frecuencia absoluta acumulada, o frecuencia acumulada con esta F mayúscula. Entonces, F minúscula, frecuencia absoluta. F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Entonces, estas categorías se van obteniendo sumando los valores de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, aquí este 8 fue porque esta categoría y las anteriores fueron sumadas. 4 más 2 más 2. El 38, que está aquí, fue obtenida porque esta categoría y todas las demás fueron sumadas. Todas las categorías iguales o anteriores fueron sumadas, todas las frecuencias. Eso es lo que se conoce como frecuencia acumulada. La última categoría de la frecuencia acumulada es lo que se conoce como el total de los datos. Entonces ese 50 significa el total de los datos que tiene la muestra. ¿Qué más podemos decir? La frecuencia acumulada va a servir mucho para sacar la mediana. Eso es importantísimo en ese aspecto, por algo sirve. No es una observación, o sea, como generalmente la frecuencia acumulada, como muchas veces se ve como, como que no vale mucho, como ¿para qué sirve, profe? Tiene utilidad. Después viene lo que se llama la frecuencia relativa. Entonces agregamos la categoría siguiente, que es lo que se llama la frecuencia relativa, que en realidad es comparar la frecuencia absoluta respecto al total. Es como ver que la ponderación que tiene cada categoría respecto al total. Entonces, como habíamos dicho que habían 50 datos aquí, si yo quiero saber cuál es la frecuencia relativa que tiene la categoría entre 39 y 47, entonces tomamos la frecuencia absoluta y la dividimos por el total de datos. Es como el peso que tiene cada categoría, por decirlo de algún modo. Es su comparación respecto al total. Entonces, acá tengo, si se fijan, tengo esta categoría que vale 13, ¿cierto? Sería 13 de 50. Ahora, la frecuencia relativa como fracción no es muy fácil de interpretar, en general lo tenemos que expresar de otra forma. Aunque puede ser, la frecuencia relativa puede ser como fracción, puede ser como decimal y puede ser como porcentaje. Ustedes ya tendrían que dominar ese tránsito entre esas tres representaciones, fracción, decimal, porcentaje. ¿Cierto? Multiplicar por 100, dividir por 100, dividir, todo ese tipo de cosas, ustedes ya lo deberían saber, esa equivalencia entre porcentaje, fracción y decimal.